Primero quiero aclarar que este video es estrictamente mi opinión. Es la manera en la que yo suelo juzgar o analizar una película. Desde ya les tengo que decir que es imposible pasar a todas las películas por un único filtro, ya que cada una tiene diferentes elementos, cada una pertenece a un género y cada una busca transmitirte algo muy específico. Dicho de otra manera, no es lo mismo ver un drama que una película de terror. Y en lo personal considero que decir que una película es buena o mala se queda algo corto, por lo que vamos a utilizar este gráfico. Bien, ahora tomemos una película como ejemplo, Alien el octavo pasajero. Primero tenemos que tener en cuenta su género, y luego tenemos que detallar sus elementos, su fotografía, su música y sobre todo, el guión. Resulta que nos encontramos con una película que tiene una historia bastante original y en especial para la época. Pese que antes ya se había visto el trato entre humanos y alienígenas, visto de esta manera en cómo un ser entra en una persona y empieza a gestarse, a reventarle el pecho y luego a cazar a los demás de la nave, era un tipo de terror que no se había visto antes. Luego tendríamos los diseños, tanto el del xenomorfo y toda la tecnología extraterrestre como el de los humanos, y en ambos casos es bastante sobresaliente. Luego tendríamos la fotografía, la cual maneja demasiado la luz. Tenemos momentos muy brillantes y otros muy oscuros. Tenemos reflejos, brillos y todo esto está para generar una tensión, para construir una atmósfera y apoyar al guión. Por lo que una vez visto todos estos elementos, muy fácilmente podríamos decir que esta película está entre el bueno y el excelente. Ahora, ¿qué sucede con Aliens, la secuela? Se rescatan varias cosas de la primera película. La fotografía es muy similar, el soundtrack es muy similar y hasta podría decir que es un poco mejor. Se manejan y se respetan los mismos diseños. Y el guión es bastante sólido, funciona muy bien. Pero la principal diferencia es que esta entrega ya no es de terror. Todavía quedan elementos de suspenso, pero aquí brilla la acción. Por lo que desde aquí ya es un poco difícil comparar las dos películas. Pero sin embargo, teniendo en cuenta los elementos, estaría casi que igual de ubicada que la primera. Ahora, ¿qué pasa con Alien 3? La fotografía no está a la altura de las dos primeras entregas. Los efectos especiales y los diseños dejan bastante que desear. La música no destaca tanto, y es una película que trata de volver a ser de terror, pero es un terror un tanto diluido. Y resulta que es inferior a la primera película. Y todo esto hace que esta entrega quede muy por detrás de sus predecesoras. Esto es algo que podemos aplicar en prácticamente todas las películas. Hacer una suma de sus partes y determinar en qué parte de este gráfico encajarían. Ahora, ¿cómo llevamos esto al género de los superhéroes? La gran mayoría de estas películas tienen la misma fórmula. Tenemos a un protagonista que o ya tiene los superpoderes o está a punto de obtenerlos, y a lo largo de su aventura dará uso de sus habilidades, ya sea para el bien, ya sea para aprender una lección propia, o sencillamente para derrotar al villano de turno. Al tener toda esta estructura, lo que yo empiezo a buscar es aquellas que tratan de explotar más esto, que tratan de ir un poco más allá o de contarte otras cosas. Ahora, ¿qué pasaría con el Joker? Es una película que, si bien entra en este género, claramente trata de apuntar un poco más alto. Y aquí empiezan los problemas. Si a la película la comparamos con sus iguales, claramente podríamos decir que está sobre varias de ellas. Pero si la comparamos con aquellas obras con las cuales trata de imitar, la cosa cambia muy drásticamente, ya que el Joker es una película que está muy atada por aquellas cosas que debe respetar. Debe respetar el universo de Batman, deben haber referencias a Bruce Wayne, a Arkham, y de cierta manera el espectador ya sabe cómo va a terminar todo esto. De hecho, me atrevería a decir que en el segundo uno en el que empieza la película, el espectador está esperando en qué momento el Joker va a ser el Joker, en qué momento se va a maquillar y va a empezar todo el desmadre. Pero por otra parte, al ver Taxi Driver, al ver sus primeros segundos, tú no sabes exactamente en qué te estás metiendo hasta que la cosa empieza a avanzar y te das cuenta que es una película que lentamente te va mostrando sus colores y que cada vez es más oscura. Aparte de que la película es más sutil al mostrarte los problemas de Travis, te dan a entender que estuvo en Vietnam, te da a entender que no puede dormir, te da a entender que le cuesta relacionarse con las personas. Con el Joker, por otra parte, queda claro más temprano que tarde que es un personaje que no está nada bien de la cabeza. Y aquí es cuando entramos en un predicamento. Al ubicarla en este gráfico, si la tomamos dentro del género de superhéroes, el Joker estaría en una buena posición, pero al compararla con aquellas obras de antaño, bajaría bastante de lugar. Y aquí es cuando tenemos en cuenta
otro elemento para analizar o juzgar una película, y es el objetivo de dicha película. Obviamente todas ellas quieren entretenerte, pero hay algo que quieren ofrecerte por sobre todo lo demás, ya sea una película de terror que quiere aterrorizarte, ya sea un drama que quiere emocionarte y que quiera que llores, o ya sea una película de acción que quiera que sientas la euforia del momento. Si la película logra conseguir ese objetivo, a pesar de los elementos que ya mencionamos antes, puede hacerle ganar algunos puntos en ese gráfico. Ahora, si hablamos de que una secuela debe compararse con sus predecesoras primero, un remake es más que obvio que debe compararse con la original. Un remake, por lo general, puede tener la ventaja de los efectos especiales, de una mejor fotografía, inclusive de un mejor montaje. Pero el guión, pese que en ambos casos pueda ser el mismo hasta cierto punto, la manera en la que lo ejecutan es muy diferente. Y esto es lo que empieza a jugar en contra o a favor del remake. Y siempre tengan presente que el guión es el punto más pesado en este análisis. Es justamente por esto que El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder es inferior al Amanecer de los Muertos de George A. Romero. La de Zack Snyder puede tener mejor fotografía y ser mucho más ágil, pero el guión flaquea terriblemente. Y esto perjudica no solamente a la historia de la película, sino a sus protagonistas. Y como se darán cuenta, podría estar con esto todo el día, con películas de forma independiente, con varias películas que pertenecen a un mismo género o con varias películas de una misma saga. Ahora, hay un detalle muy personal de cada persona al ver una película, y es el gusto. Todos tenemos gustos diferentes. Hay algunos que prefieren más un tipo de películas que otras, prefieren más un tipo de acción que otras, prefieren un tipo de dramas a otros, etc. Pero algo que he tratado de transmitir a lo largo de estos 5 años en YouTube hablando de películas es saber distinguir entre que algo te guste y que algo sea bueno. A mí francamente me gustan películas que sé reconocer que son malas. Y esto último es un detalle muy importante. Saber reconocer los defectos, los problemas, los inconvenientes que tenga una película y aún así poder disfrutarla. Saber qué es lo que disfrutas de esa película. No sencillamente limitarte a es buena porque yo lo digo. Yo los invito a que busquen esos elementos en las películas, a que vean qué es lo que más les gusta. Ya eso va a cuestión de cada quien, pero que por lo menos sepan qué están consumiendo. Este es un video que quería hacer hace bastante tiempo. Durante 5 años he subido videos a YouTube y he hablado de toda clase de películas. Y considero que era necesario hablar de esta peculiar fórmula que tengo para analizar y abarcar las películas. Así que me encantaría saber qué opinan de todo esto, qué les parece, qué les gusta y qué no les gusta. Sin más que mencionar, nos vemos en la próxima y cuídense.